Hey, buenas. Hoy tengo charla con Víctor. ¿Cuánto hace que tienes el Pues desde principios de diciembre, o sea, 6 meses. 6 meses con el P10 y en vez de hacerlo con... Vale, vale. En vez de hacerlo en el coche como hacemos normalmente, estrenamos sala de podcast, que ahora podéis ver que tendremos sala para poder hacer las charlas y que sea más divertido. Y nada, tenemos aquí a Víctor que ha venido y nos va a hablar un poquito de cómo han ido los 6 meses, lo bueno, que seguro que hay muchas cosas buenas, y alguna cosa mala que seguro que hay, ¿no? Sí, aunque no le tengo que pensarlo ahora, ¿eh? Eso es buena señal. Bueno, pues la verdad es que las expectativas que yo tenía del coche pues se han cumplido. O sea, el tema de la autonomía, aunque es verdad que no he hecho muchos viajes largos, o sea, no, mi dinámica, mi rutina no es de hacer viajes largos, pero sí que he conseguido el no sufrir, por ejemplo, los domingos cuando tengo que ir de misa en misa Ah, bueno, para claro. arriba y para abajo, o tengo que ir a Tarragona y volver y al final acabas haciendo muchos kilómetros. Claro, con el otro, con el Dacia, pobrete, no podía, tenía que ir cargando por las esquinas. Primero pensabas en batería, después ibas a misa, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba haciendo y claro, tenía que pensar muy bien el fin de semana cómo iba a utilizar el coche Claro, para no quedarme sin batería. Porque claro, el Dacia, el pequeñín, no tiene carga rápida, claro, claro. es todo carga lenta. Me acuerdo una vez que ahí es donde dije, esto tengo que cambiarlo, que en el Lidl de aquí, de Sí, Valls, digo, bueno, me voy a meter aquí en el Lidl y aunque sea una hora y yo dando vueltas por el Lidl, compré algo, pero por comprar, pero porque no te cargaba a 7 o a 10 o... sí, a 7, Vale, No, vale. no, a 10 nada, que va, Bueno, a 7, Dacia, sus momentos supongo que era lo que era. sí. Para tenerlo como segundo en una ciudad debe ir muy bien. Es estupendo, pero ya tenía que programar las cargas Para misas no. no, o sea, Bueno, para un uso intensivo vale, vale. vamos, no me daba. Porque la batería del tuyo es NMC o No, la batería del motor es LCP. LFP. Vale, entonces tú debes cargar, por ejemplo, el lunes y más o menos cuando vuelves a cargar. Depende de las semanas. Bueno, ¿intentas hacer el 110 o algo así No, o no, vas un poco... no. Yo lo que intento es cargar una vez a la semana al 100, Vale, entonces, porque es lo que se recomienda. vale. Una vez a la semana. Ajá. O cada 2 o 3 cargas, una que sea Haces, al 100. vale. Pero bajar hasta el 10, no, soy un A poco mí me dicen que a mí ansias. me dicen que soy un cagao, porque cuando hago rutas, yo cuando estoy al 35 cargo, pero lo hago para tranquilidad. Pues hay gente que no, que me dice, tú apura, que para eso está el eléctrico. Claro, pero Pero, el problema es si te surge alguna claro, urgencia. Si yo sé que la urgencia puede ser por aquí, pues voy dejando. El otro claro. día, por ejemplo, antes de ayer, dejé que el coche bajase al 12. Vale. Pero digo, ya no puedo dejarlo bajar más, porque también en carga lenta en mi casa, pues claro, cargarlo desde el 12 hasta el 100 Esto la noche larga, ¿eh? Bueno, son y horas. más, son 18, 19 horas. Claro, claro, es verdad. Claro, Sí, sí. porque no lo cargo a 7 ni a 10. Ah, Yo voy con el chuco. vale, Y el claro, chuco debes ir al límite. Bueno, y el chuco son 3. Ah, claro, no tienes. No, yo no Vale, tengo vas con el suco Wallbox. de. Vale, vale, O vale, sea, vale. quiero decir, yo voy con el enchufe Sí, sí, que estaba pensando el suco. Sí, es verdad, es el que va enchufado al enchufe de casa. Exacto, Vale, vale, yo no vale, tengo vale. un cargador de estos de manguera que, Vale, vale. que te carga, al menos te carga 7, ¿no? Kilovatios. No, yo voy con 3. Entonces, claro, eso también lo debe pensar. Vale. Eh, mm, no puedo bajarlo mucho porque entonces en una noche no se me carga entero, que me da Vale. igual, o sea, me da igual porque puedes ir cargando cada noche, pero normalmente bajo hasta el 30 por ahí, y Vale. entonces es cuando voy Ya, cargando. Entonces, a veces cargo hasta el 80, el coche dice que el óptimo es 90, que no lo había escuchado en Ah, ningún no. sitio, ¿El pero LCP? sí,
en el FP. De momento, lo que sí que es verdad es que no he conseguido los 434 kilómetros WLTP. Eso Vale. Eso hay que ir con cuidado. Yo, con yo eso. creo que eso es, por ejemplo, vives en una ciudad, Madrid o Barcelona, en una calle, bueno, en una zona llana, y vas del parking a otra banda de Barcelona con semáforos, muy tranquilo y todo. Yo creo que ahí lo puedes conseguir, pero Es un poco camama. O sea, sí, yo creo que el W hace más pruebas en ciudad que en, a que en ver, en carretera. ciudad seguro que los paso. Yo Porque creo que sí, en ciudad segurísimo, pero claro, yo hago constantemente autovía. La claro. autovía, la 27 la hago Sí, cada sí. día. Yo aún no he conocido a nadie que no haga muchos kilómetros con el eléctrico. Estoy buscando a alguien que... Ahora, mira, quiero hacer, a ver si lo engancho, quien va y solo nos ha comprado un Dolphin Surf, que aparte carga gratis, porque han puesto placas en la empresa y todos los trabajadores cargan gratis. Bueno. Y claro, es lo que me decía, me he comprado el coche y no, ya es que no aparca en la calle. Porque yo cada día, cuando ya veo que de esto, enchufo mis 8 horitas, carga a tope de la del Sí, a los 10 tipo kilovatios, 2 10, 11 kilovatios. y sobrado, que es un qué. Pero no conozco a nadie que haga algo muy rutinario de día a día. Normalmente la gente que conozco o son comerciales o tienen misas Claro. o... No, pero la mía es bastante rutinaria, ¿eh? Porque yo más o menos cada día hago ida y vuelta de Valls Tarragona. No, pues yo digo rutinaria de lo típico. Yo que sé, que vives en Barcelona y trabajas en Molins... No, Molins de Rey es muy lejos. Pero vives en... Bueno, sí, en Barcelona y vas de un sitio A a B, que son a Zona Franca, que son 15 kilómetros de ir y volver cada día. Que es algo muy rutinario, muy... Ya, sí, sí. Aún no encontraba a nadie así, pero bueno, ya lo encontraré. Ya. Bueno, la cuestión es que o sea, lo máximo que me he acercado han sido 420 kilómetros de autonomía. Hostia, muy bien. 420. Y también te digo, la autovía, pero porque esto yo voy haciendo mis pruebas. Claro. Sí, sí. ¿Sabes? Ahora te volverá a bajar un poco el consumo, ¿eh? Yo voy haciendo mis pruebas. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo he conseguido esos 420 kilómetros? Pues todos los trayectos que hago de autopista, Sí. o autovía en este caso, los he hecho a 90. Siempre a 90. Vale. Con el El limitador. El limitador, sí, Vale. yo siempre, porque a mí me cansa mucho eso de ir aguantando el pie. Sí, sí. Para eso está el limitador, ya no. Entonces, he comprobado que yendo a 90 en esta época, que también es la ideal, Es la mejor. es la ideal, pues el coche, digamos que cada día hago, pues ida y vuelta a Tarragona, que son 35 kilómetros, 30. ¿Ir y volver? Sí. Sí, unos 16, 17, depende de dónde vayas de Tarragona. Sí, bueno, sí, me voy moviendo por allí también después. Vale. Entonces hago, pongamos que unos 35, entre 35 y 40 kilómetros de... No, pero autovía son 32, 35. Vale. Pongamos 35. 35. Y después por Tarragona hago otros 7 o 8, entre 6 y 8. Eso en matemáticas, ¿cuánto es? 35 más 5 son 40, más yo lo 3, pongo aquí, yo lo pongo aquí. 43. 43. Vale. Digamos que me hago 43 kilómetros al día. Pues haces kilómetros, ¿eh? Menos los fines de semana, que eso prácticamente casi lo doblo. Ah, bueno, claro, porque vas a los No lo pueblos. doblo, pero Vas a pueblos a hacer misas. digamos, sí, Vale. claro. Y están un poco lejos y después yo me voy a casa de mis padres a comer en Tarragona. No, claro, claro. Entonces, al final son 60 kilómetros. Vale. Pues 40. No, 43. En teoría es una semana te tendría que durar la batería. Sí, lo que pasa es que, claro, no me dura una semana. Claro. Porque al final es que... Porque haces autovía. Claro, o sea, ni haciendo a 90 la autovía No te- consigo los 434. Vale, vale. Bueno, tampoco he ido... Pues es que si haces autovía ya se va de la norma, porque el 80% del trayecto es autovía, no es ciudad. Claro, Y ahí si fuera un trocito, claro. dices, Y vale. con todo, haciendo esos kilómetros, esos 35 kilómetros
diarios de autovía a 90, Sí, con el resto de ciudad, vale. pues me salen que ahora el coche me da una autonomía de 420. Eso es lo máximo que he conseguido. Vale. Porque no voy a ir más, menos de 90 no voy a ir por la autovía. No, porque si no te pitan ya los camiones. No, ya, y no tiene sentido. Entonces, ahora estoy haciendo una prueba inversa. Ahora ya es todo autovía 120 Vale. y el resto, a ver cuánto se queda. Más o menos se queda a unos 300, entre 360 y 380. Vale. autonomía. Por la suerte que el tuyo, bueno, la suerte, lo bueno es que el tuyo es el FP y puedes ir a márgenes más bestias. Que yo con el vídeo del long range, el estándar, que dice que, claro, si tienes que hacer trayectos, o te compras un long range o un LFP. Porque Claro, es como los Tesla. Es que el mío está entre medias. Yo cuando vi tu vídeo Sí. del long range, o el standard range, digo, vale, eso es el standard range del Kia V3 es como el mío, más o menos. No, ¿Qué? son unos 50, 50 más. 58 kilovatios. No, pero digo en autonomía LTP. Es que yo no me las creo ya las autonomías estas. No, pero lo que homologa, o sea, tiene menos kilovatios de batería, ¿Vale? pero tiene ¿Más eficiente? O... debe ser más eficiente, porque homologa 436, el mío 434. Bueno. Vale. Pero bueno, también habría que ver el coche que utilizan de prueba y... No, pero al final de acuerdo, sí. Pero al final, si homologan 436 y el mío Sí. 434, Lo que pasa es que el tuyo es el FP. hay la de Standard Range. No. El Kia es todo NMC. Entonces ahí Y es se un pierde. fallo que tienen. Entonces ahí se pierde. Claro, que ahora han sacado el Kia V2, que lo vi. Ahora voy a hacer un vídeo, que estuve en el concesionario, los vi todos, y hice un vídeo cada uno. Claro, el V2 tiene una batería de 38 o 40 kilovatios, Pero es que la LFP. autonomía es muy justa, y es NMC. NMC también. Claro, y Pues y es mira qué raro, porque ahora ya casi todo el mundo se está pasando. todo lo que es al batería LFP. pequeña van con el FP por el tema de poder llegar al 100 y bajar. Sí, sí. Que, pues bueno. Pues, supongo- claro, pues entonces, claro, no puedes aprovechar, al día a día no lo puedes aprovechar al 100%. Ahí, claro. A ver, en un caso de ciudad que solo, lo que te decía, vives en Barcelona y vas a zona franca cada día, sí que tiene sentido. Pero si haces un poco de kilómetros, estos coches con poca batería, yo creo que Claro, están pues mal entonces hechos. es verdad que el mío estaría como en un punto intermedio. Bueno, el tuyo es que tiene menos batería, pues puede llegar a niveles de un casi long range. Casi, no. Bueno, Pero porque puedes ir del 100 al 10. yo creo que a ver cómo va el viaje. Lo que pasa es que no me da la vida, entre que estaba enfermo y que yo no puedo ir por aquí y por allá. Sí. Pero cuando vaya a Jaén, a ver, lo que pasa es que también será otra autonomía porque Vale, se vale. hará mucho calor. Claro, vas a Jaén, que vas en verano, Claro, en agosto, cuando hayan pasado las fiestas de los pueblos. Vale. Hasta que no celebremos todas las fiestas de los pueblos, eso será a cuántos- partir del 16. Vale. ¿Cuántos kilómetros hay? Unos 630. Vale. A mí pasa que bueno, no, sí, son kilómetros, ¿eh? Bueno, es que Jaén está. Es que Andalucía es muy grande. Sí, por eso que no. Es como Portugal, pero acostado. Sí, sí. Es verdad, verdad. Entonces, claro, Jaén queda. Sales de La Mancha y a los 80 Sí. kilómetros ya está el pueblo. Vale. Entonces no. Pero ya lo tengo calculado más o menos. A ver, yo creo que parar en Paterna, Sí. en un supercharger de Tesla, Vale. y después en un supercharger de Tesla. O sea, irás todo Tesla. Es que me da mucha confianza Tesla. No, que sí que. Yo mira, cuando me lo dijiste es que te miré en Thunder la ruta con Thunder. Sí, es verdad. O sea, la zona norte de España y Castilla y todo eso está súper bien, porque son de Valencia, creo. Pero Andalucía está chunga, ¿eh? El Sí, tema de de cargadores. Thunder sí. De Thunder sí, pero hay Iberdrolas. Vale, ahí es verdad. Hay Iberdrolas, sí. Vale. Además, un compañero del grupo que vio uno de los primeros vídeos que hicimos Sí. del grupo de Telegram me dice, nene, que yo soy jaení, aquí en el pueblo tienes. Vale. Bueno. ¿Sabes? Entonces, ya. Bueno, eso es bueno cuando llegas, pero el trayecto tienes que mirarlo bien. El trayecto hay, bueno, en la zona de Valencia hay muchísimos. Bueno, piensa que cuando bajes a Valencia tuviste... Cierto.
Pero es que o sea, Era por el de Tesla, que no era propietario. el de Tesla de Sagunto, Vale. que no estaba abierto a terceros. Vale. Si el de Tesla de Sagunto estuviese abierto a terceros, Hubieras hecho un viaje perfecto. no hubiese tenido problemas. También es verdad que he pensado, digo, bueno, pues me bajo, en vez de a 122, es que yo puse el coche a 122, 123, a Pero- 4 grados de temperatura. Claro. Entonces, aquello no fue comiendo. Yo creo que si pongo el coche a 115, entre 115 y 118, que total no me va a ir de 10 minutos más. Bueno. Porque el tuyo, cuando pones la velocidad, para aumentar o bajar, ¿cómo lo haces? Tú, por ejemplo, lo pones a 118 y quieres ponerlo a 123. Con la ruedecita. Ah, vale. No, porque yo lo que hago cuando son tiradas largas es cuando hay bajada lo subo un poco, cuando hay subida lo pongo, o sea, voy jugando un poquillo. Yo todavía soy un poco más friki. Ahí. Cuando hay una bajada muy pronunciada, Sí. directamente desactivo el piloto automático. Bueno, Porque regenera más. porque regenera más. Sí, eso es verdad. Entonces desactivo, entonces cuando ya veo que está perdiendo velocidad, pum, pum, vuelvo a poner y que continúe. Pero para eso hay que ya ser muy friki. Bueno, cuando haces 7 horas de trayecto, tienes tiempo de hacer estas cosas. ¿Sabes? Esto lo hago aquí en la autovía de la 27, Sí, claro. yendo para Tarragona, de ida. Que no gastas nada, ¿eh? Yo cuando bajo a Tarragona... Claro, la primera bajada que hay, Sí. y sobre todo la primera, después ya a lo mejor no tanto, pero la primera. Lo que no se gasta nada es desde el Pla de Santa María. ¿Sí? Ahí sí que lo noto, es que se me pone el contador de De gasto. de gasto, Sí. 2, 3 kilovatios. Pero eso cuando vienes de Plaza de Santa María estabais. Desde el Pla de Santa María hasta Tarragona. Ah, Si vale, tú haces vale. la tirada desde el Pla de Santa María Sí. hasta Tarragona, O sea, te gasta nada. no, 3 kilovatios, 4 kilovatios. Bueno, cuando ya estás llegando a Tarragona ya vuelve a subir porque hay una subida. Bueno, sí, el último trozo, cuando pasas la química y como Exacto. o antes de la química, Sí. creo que hay... Pues sí, exacto. Bueno, pues después de la vuelta Exacto, te lo sí. comes. Vale. Nada, pues eso, ya he estado mirando para parar. Pues si puedes el viaje de Jaén, haces Sí, sí, claro. una foto solo de cada parada que has ido gastando, porque tú que has calculado cuántos kilómetros vas a hacer entre cargador y cargador. Para ir Pues- tranquilo, ¿eh? Porque vas cargado, ¿no? Sí, un poco cargado, sí. Cada 250 cargar, ¿no? No, no porque es menos. Porque el último trozo, Sí. desde Albacete hasta el pueblo, Vale. ahí no hay autovía que valga. Carretera. Es carretera, es nacional. Vale. Y es nacional de ir a 60 a veces. porque Vale. tienes De que curva. ir, Es la de que llegas al sitio o sea, mareado. hay un momento que es 90, que es de Albacete, saliendo de Albacete Sí. hacia Jaén, hay una recta, le llaman la recta de Albacete, son no sé si son 20 kilómetros de recta. Hostia. O casi 20 kilómetros, es una pasada, Madre mía. es recto. Sí, sí. Y después ya empiezan las curvas. Bueno, ahora lo tendría que ver, no quiero mentir, pero creo que sí. Y después ya empiezan las curvas del jardín, que le llamamos, que es una aldea. Ujú. Por cierto, hacen un queso buenísimo, también lo hacen pagar. Bueno, pero sí está bueno. No, es un manchego de aquellos de estos que no te encuentras en el supermercado. Entonces, todas aquellas curvas no las puedes hacer a más de 60, 70, porque es que no te... No, y aparte si llevas gente deben Claro, llegar entonces, contentos. y después cuando has salido de eso, hasta el pueblo también a 90. Vale. Entonces, el último tramo se gastará muchísimo menos. Claro. Muchísimo. Entonces hay un supercargador en Paterna y después un supercargador justo antes de Albacete. O sea, tú tienes previsto hacer 2 paradas. Sí, 2 paradas. Bueno, sí, más o menos es... sí. Sí. Y además me dice, según el ABT Route Planner, me dice, estate aquí 15 minutos y allí 10. Yo esto no le hago caso. Yo si paro, cargo. Es Porque que- lo hacen para que sea el viaje lo más largo, lo más rápido posible. Pero de parar 16 a 21... No, pero es que además, claro, o sea, yo le digo a mi padre o a mi madre, mamá, que nos tenemos que ir, y me dirá, espérate, Claro. que todavía no he ido al lavabo. Claro. No, pues a mi mujer le pasó que paraban y la amiga se pensaba, bueno, ahora
a ver cuándo volvemos a empezar a circular. Y estaban pidiendo el café y ya estaba pitando. Las 3 se tenían que ir a desenchufar el coche porque ya estaba cargado. O sea que cuando paras 15 minutos y 20 no es nada. No, claro, entonces estoy seguro que en la primera parada ya Sí. cargaré más de lo que me Te toca. de lo que me toca. Claro. Entonces, o sea, la parada crítica es llegar bien a la... O sea, aquí en este viaje lo crítico es llegar bien a la primera parada, O sea, Paterna. a Paterna, Vale. 240 kilómetros. Bueno. Y desde aquí, que yo cuando saldré desde Tarragona, Vale, ya te has comido unos 20... unos 20 casi, Vale. porque mis padres viven en Tarragona. ¿400 cuántos? 200, no, Ah. 240 de Vale, aquí. llegarás ahí... En teoría ahí tienes que llegar al 25-30 Claro, como Depende yo del hice calor- depende del calor que como yo haga. hice la prueba en verano, en invierno. perdón, en invierno, a 4 grados, no tengo ni idea. Consumo más en invierno que en verano, ¿eh? Ya te digo que ahora es la mejor época, pero en agosto también piensa en los coches de hoy que como tienen mucha batería, lo que tienes que vigilar es que no se caliente mucho la batería, que es el único problema cuando cargas rápido. ¿Ves? Aquí no es que haya muchos, pero hay 1, 2, 3, 4 cargadores de Tesla. Bueno, pero... Yo creo que es más que sí. suficiente. Bueno, y si haces cola serás, después de muchos años, el primero que hace cola, ¿eh? Porque... Yo creo que será más que suficiente, Sí. vamos, para cargar. Y además son cargadores que van, quiero decir, que dan, Todo, bueno, bueno, que me van bien para mi coche. Claro. Para al menos cargar, creo que cargan a 250. no sé, yo, el mío como a más de 130 no carga, a todos los que parábamos de 180 se ponía a 130 y súper bien. Pues, Realmente, yo creo, eso lo decía creo que Elon, que no es la capacidad de batería que tengas, es la rapidez que tienes en cargar las baterías cuando viajas. sí, eso es verdad. Porque si consigues cargar muy rápido, te beneficia a la hora de viajar también. Pero bueno, también hacer 300 kilómetros sin parar también es bueno, ¿eh? Creo. Sí, yo no aguanto, también te lo digo, pero es lo que te digo, que yo no aguanto. Y mi madre menos. Claro, es que llegan las edades que... Mi madre cada 200 kilómetros tendremos que le tengo que decir, espérate, que ya llegamos. ¿Sabes? Bueno,